Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Ubaldo Quiñones le trae los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y un análisis de los hechos, la noticia o la información. Voy a exponerlo algunos hechos, noticias, información muy importantes referentes a Afganistán. ¿Sabe por qué? Porque apesta mucho lo que pasa en Afganistán. Bueno, yo he venido exponiendo no solamente a través del podcast, sino también a través de diferentes videos que esto huele a una trampa en la cual están cayendo muchos gobiernos. Puede que usted sienta pena, lástima, puede que su sensibilidad se sienta herida cuando uno mira lo que está pasando en Afganistán, las consecuencias nefastas del abandono a este pueblo, las consecuencias nefastas de una guerra de 20 años infructuosa que solamente dejó destrucción, caos, muerte y desesperación. Usted puede sentir cualquier cosa, pero la realidad es la realidad y no la podemos cambiar. Entonces acepto cualquier tipo de crítica, pero no por eso voy a dejar de exponer hechos, noticias, información y mi propio punto de vista y el análisis de todo esto. Y para mí todo esto apesta. Voy a empezar por algunos de los hechos, noticias e información más importantes. Por ejemplo, este pasado 26 de julio, Estados Unidos sufre uno de los peores o el peor día en una década. Y cuando digo el peor día en una década, desde el año 2010 hasta hoy, Estados Unidos sufre la baja de 18 soldados estadounidenses. Soldados o marines, no importa, pero son 18 soldados estadounidenses quienes murieron en los atentados perpetrados este pasado 26 de agosto allá a los alrededores del aeropuerto de Kabul allá en Afganistán. 18, no fueron 12, fueron 18. 12 al momento de los atentados y 6 que murieron por las graves lesiones, ya que más de 22 fueron gravemente heridos. Pero hasta estos momentos van 18 muertos. Claro, políticamente en Estados Unidos, exdirigentes como el señor Donald Trump, el señor Mike Pompeo, el señor Mike Pence y todo el gabinete Trump exige y pide en los medios de comunicación corporativos la renuncia del señor Joe Biden, Anthony Blinken, del señor Taylor, hablo del señor Sullivan y de todos aquellos que representen el gobierno del señor Joe Biden. Se pide su renuncia precisamente ante la lamentable muerte de los 18 soldados estadounidenses. Curioso, ¿no? Hay indignación en Estados Unidos por la muerte de 18 soldados. ¿Recuerda usted que Amnistía Internacional de la Organización de Naciones Unidas o Médicos Sin Fronteras señalaban que 21,000 niños afganos fueron mutilados durante estos 20 años de guerra por los depredadores o los drones no tripulados? 21,000 niños fueron mutilados. Entre ellos murieron 41,000 civiles en estos 20 años de guerra. ¿Cómo se les nombraba entonces cuando caían niños, mujeres, ancianos en estos ataques? Daños colaterales, ¿no? Decían que eran daños colaterales. Entonces, la muerte de los soldados estadounidenses, pues son daños colaterales. Y démosle la vuelta a la página y continuemos para adelante, ¿no? Si vamos a ser honestos, hay que decir las cosas como son. No hay que ser un hipócrita tratando de hoy sentir indignación por 18 soldados que mueren en atentados, mientras que los miles de civiles afganos pues se quedan en el olvido, ¿no? O son daños colaterales, según mi punto de vista, análisis e información. Usted saque su propia conclusión. Pero vamos aquí. Ahora, es un atentado. ¿Quién es responsable entonces de la muerte de estos soldados y de 123 personas que han muerto hasta estos momentos por esos atentados? 6 explosiones a los alrededores precisamente del aeropuerto de Kabul. Daesh o ISIS se adjudicó justamente este ataque. Ok, pero vamos. ¿Quién dejó libre a los cientos y miles de milicianos o yihadistas en Afganistán? ¿Quién los dejó libres? Pues fue justamente el Talibán, quien liberó a todos los presos de las diferentes cárceles, entre ellos Al-Qaeda, Daesh y todo tipo de mercenarios. Fue el mismo Talibán.
Y parece extraño porque el gobierno de Estados Unidos hoy diariamente está en constante comunicación con el Talibán, cuando el Talibán fue el responsable de liberar a los yihadistas y mercenarios, y al mismo tiempo es el responsable de estar conversando con el gobierno de Estados Unidos. Fecha límite 31 de agosto, yo les dije que esto venía a la carnicería. Pero vamos aquí a otros hechos, noticias y temas importantes. Por ejemplo, ¿ok? Vamos aquí a un tema muy importante. ¿Qué fue lo que dijo el señor Joe Biden después justamente del ataque perpetrado y de la muerte de estos 18 marines o soldados de Estados Unidos? We will not forget, we will not forgive, and we will hunt you. Ok. No olvidaremos, no perdonaremos y los cazaremos. Wow, los cazaremos. Discúlpeme, está en pláticas con el Talibán. El Talibán liberó justamente a los mercenarios de Daesh, de Al Qaeda, que fueron los que perpetraron los atentados y se esperan más atentados. Algo que dice, y aquí va algo muy extraño, algo que dice la señora María Zaharova, la vocera precisamente del Kremlin, afirma lo siguiente. Después de lo que dijo el señor Joe Biden referente a que lanzarán ataques en contra de quienes perpetraron estas acciones en contra precisamente de, digamos, los soldados estadounidenses. Inclusive ya lanzaron algunos ataques con aviones no tripulados en contra de supuestos cabecillas de Daesh. Aquí vamos a donde da. Precisamente la señora María Zaharova, y hablo precisamente de la vocera del Kremlin, afirma lo siguiente. Si Estados Unidos, es curioso que Estados Unidos, ahora que han muerto soldados de Estados Unidos, quiera la revancha y sepa dónde están localizados los cabecillas de Daesh. Estados Unidos sabe dónde están los cabecillas de Daesh en Afganistán. ¿Ok? ¿Sabe? O sea, Estados Unidos tiene y sabe y conoce todo. Si sabía, ¿por qué perdió la guerra? Si sabía quiénes son los cabecillas de Daesh y dónde se encuentran, quiénes son los cabecillas del Talibán y dónde se encontraban, ¿por qué dejaron que tomaran la ciudad de Afganistán? Pero voy más lejos. Es que hay muchas preguntas sin respuesta. Voy más lejos. Esto lo dice la señora María Zaharova. El señor Sayed Hassan Nasrallah, y hablo justamente de el secretario o el dirigente justamente del grupo de resistencia libanés Hezbollah, afirma lo siguiente. Escuche usted, hablo de Nasrallah, hablo del secretario o dirigente de Hezbollah, el grupo de resistencia libanés, que afirma lo siguiente. Es extraño que Estados Unidos diga o haya abandonado la guerra en Afganistán, dejando un caos generalizado. Todo lo que pasa en Afganistán es responsabilidad directa de Estados Unidos. Es curioso que el gobierno de Estados Unidos dice estar luchando en contra o estaba luchando en contra de mercenarios y yihadistas. Es extraño porque según las últimas informaciones, nuestras últimas informaciones, afirman que helicópteros de combate de los Estados Unidos han estado viajando a diferentes regiones de Siria, Irak y otras regiones, recogiendo a diferentes cabecillas de diferentes grupos mercenarios y yihadistas y transportándolos justamente a Afganistán. Ok, aquí entra uno y empieza uno a pensar. Escuche lo que dijo el señor Sayed Hassan Nasrallah. Hablo del secretario general del grupo de resistencia libanés. El gobierno de los Estados Unidos, aún con esta supuesta derrota, está viajando a diferentes regiones de Siria, Irak y otras regiones, recogiendo a los diferentes cabecillas y mercenarios y transportándolos a Afganistán. De esto no se habla en los medios de comunicación corporativos. De esto que está haciendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos en Afganistán? Creando un caos generalizado. Definitivamente. Que van a intervenir militarmente, como los halcones de la guerra lo piden en Estados Unidos, cuando Al Qaeda, o digamos el Talibán, se quedó con 200 helicópteros Tomahawk, se quedó con más de 50 aviones de combate de diferentes tipos, cientos y cientos de zombies, así también como visores de noche. Así también hablan de que, digamos que los talibanes se quedaron con una enorme cantidad de drones no tripulados, los mismos drones que utilizó Estados Unidos en la guerra. Entonces, ahorita cualquiera que intervenga en Afganistán directamente sabe que va a enfrentar una de las milicias o los yihadistas más armados del planeta. Y ya hablo del Talibán. Pero vamos a otro punto interesante. Esto lo dice precisamente Sayed Hassan Nasrallah. Pero vamos.
El líder de la resistencia en Panjshir, allá justamente en Afganistán, en la región que no fue tomada por el Talibán, pide al gobierno del señor Vladimir Putin o a Rusia interferir en la guerra afgana, asegurando que Rusia tiene una vasta experiencia como mediador en diferentes conflictos, como precisamente el de Armenia. Habla también de Siria, habla de Irak y de todas las regiones. Por lo tanto, Rusia podría ser la llave y la clave para apoyar y crear un gobierno de transición que represente a todos los afganos. O sea, confían en Rusia como el mediador, la resistencia precisamente en Afganistán. Pero aquí voy al punto interesante de todo esto. Vamos, ya le di algunas de las informaciones, algunas de las declaraciones más importantes. Pero aquí lo que se me hace extraño, vamos, Estados Unidos creó un caos generalizado. ¿Fue una derrota o fue precisamente una estrategia desestabilizadora? Yo lo he dicho, es una bomba de tiempo y han caído en la trampa una gran cantidad de gobiernos, aquellos que están acogiendo a los refugiados afganos. Si Estados Unidos está transportando, según las informaciones, no lo digo yo, lo dice Sayed Hassan Nasrallah, si Estados Unidos está transportando a yihadistas y mercenarios de diferentes regiones y concentrándolos en Afganistán, y están saliendo por cientos y miles de personas de Afganistán buscando un supuesto refugio en otras naciones debido al caos que ha dejado la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos, entonces ¿para qué están llevando esos mercenarios y yihadistas a Afganistán? ¿Para qué? ¿Para que se infiltren entre quienes huyen a las diferentes regiones? ¿A los diferentes gobiernos que están acogiendo a los refugiados afganos, infiltrándose entre ellos para luego crear caos en otras regiones? Por supuesto. Ahora, vamos, yo lo dije, Rusia ha ido preparando y ha ido fortaleciendo a las diferentes regiones como Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y todas las regiones cercanas a la frontera rusa. Los ha ido precisamente, ha realizado ejercicios militares con ellos, está realizando ejercicios militares en todas estas regiones, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y todas las regiones cercanas a su territorio, para darle un impulso a estos gobiernos, a estos ejércitos, y estos sean capaces no solamente de identificar o de luchar en contra de grupos mercenarios o yihadistas que pudieran infiltrarse en los refugiados afganos, ¿ok? Así es que Rusia está mirando y mira con claridad lo que puede pasar. Yo lo he dicho y reitero nuevamente aquí, pero ¿lo está haciendo acaso los diferentes gobiernos de América Latina que no tienen la más mínima idea, que no tienen una forma de identificar qué tipo de personal realmente está recibiendo? Digo, porque me digan a mí lo que me digan, no existe, y tal vez la única nación que pudiera tener ese tipo de tecnología para conocer los antecedentes de las diferentes personas que acoge es Estados Unidos. Y eso me parece que también es una farsa, inclusive, pero vamos, ¿el resto lo tiene? Por supuesto que no. Por lo tanto, no sabemos si en América Latina o en diferentes regiones ese tipo de refugiados, entre esos refugiados, hombres o mujeres, van infiltrados de Al-Qaeda, de ISIS, Daesh, y al rato crean diferentes células terroristas en diferentes regiones, y con esto empieza un caos generalizado en las diferentes regiones. ¿O no se le hace extraño justamente que Estados Unidos haya dejado todo ese armamento a disposición del Talibán? No se le hace extraño que hoy estén tratados con ellos, porque está al mismo tiempo que estuvo con el señor Ghani, estaba llevando o realizando conversaciones con el Talibán. Al mismo tiempo que en este momento realiza conversaciones con el Talibán, está realizando conversaciones con el líder precisamente el líder de oposición allá en Kashmir, el mismo que está pidiendo a Rusia su intervención. O sea, Estados Unidos está jugando con todas las cartas, porque de todas va a sacar provecho, ¿ok? Un caos generalizado para detener justamente, para que no haya o no concrete China la ruta de seda que atravesaría por esa región. Al ser una región en caos por las diferentes fronteras, obviamente detiene el avance de China. A Rusia, a través de las diferentes fronteras que hacen con Afganistán y que son
ex repúblicas soviéticas y que tienen frontera con Rusia. Obviamente desde ahí puede crear también, con la infiltración de mercenarios y yihadistas, crear un caos generalizado cerca de la frontera de Rusia. Y si estos grupos yihadistas o mercenarios se activan, por ejemplo, en Uzbekistán, Kirguistán y otras regiones, esto obviamente obligaría a Rusia a intervenir de una y otra manera para desgastar al gobierno ruso, mientras que el gobierno de Estados Unidos crea este caos. Todas las tropas que salen de Afganistán las va a movilizar a la región de Irak, así también como a Asia, para tratar de continuar deteniendo y conteniendo el avance de China, y por otro lado creando un caos generalizado en la frontera rusa, y por qué no, en América Latina, por ejemplo en Colombia, utilizar a estos mercenarios y yihadistas que van a llegar a Colombia y tratar de desestabilizar esa región, y con este pretexto acercar más sus bases militares a la frontera venezolana, y desde ahí crear con estos grupos una especie de intervención hacia el territorio de Venezuela con el pretexto de luchar en contra de los mercenarios o yihadistas que se van extendiendo por el planeta. Se van extendiendo gracias a ¿qué? Gracias a los refugiados afganos. Lo siento si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo, pero no estoy diciendo nada que no esté en el tablero geopolítico, en la jugada estratégica para detener el avance de ciertas naciones. Quien quiera que es inteligente entiende que esto no se trata de una derrota, se trata de una jugada estratégica para desestabilizar a muchas regiones y golpear a muchas regiones al mismo tiempo. Pero bueno, ese es mi punto de vista y análisis. Al final, usted es el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.